El impacto de los franciscanos en la misa romana. Las órdenes mendicantes como los franciscanos y los dominicos constituyeron un nuevo tipo de vida religiosa sin voto de estabilidad como el que tenían los monjes. Con el latín como lengua común de la Iglesia, de la educación superior y de la cultura, los frailes gozaban de una considerable movilidad por toda Europa. La adaptación a las variaciones litúrgicas locales les resultaba compleja, por lo que surgió el deseo de una práctica litúrgica unificada dentro de las órdenes. Tras un periodo inicial de diversidad, los dominicos adoptaron un uso propio del rito romano, que fue establecido en 1256 por el maestro de la orden Humberto de Romans. Los franciscanos, en cambio, adoptaron los libros litúrgicos del rito romano, según la forma utilizada por la curia papal. Induitus Planeta. Un paso trascendental en la historia de la liturgia de la misa romana es la obra de Aymo de Faversham, que fue ministro general de los franciscanos desde 1240 hasta su muerte en 1244. En el capítulo de la orden, celebrado en Bolonia en 1243, Aymo presentó el ordinal conocido por sus palabras iniciales, Indutus Planeta, vestido con la casulla, que se describe a sí mismo como un ordo agendorum et dicendorum, es decir, un ordo que regula las ceremonias a realizar y los textos a recitar en la misa privada de un sacerdote o en la simple misa conventual de un día ferial. El Indutus Planeta se basaba en el uso de la curia papal, que fue adoptado por los hermanos menores y contribuyó a crear una liturgia unificada en esa orden mendicante. Para los ritos introductorios y los ritos de ofertorio, salvo algunos detalles ceremoniales, el documento estableció el patrón que se convertiría en norma en la misa romana, hasta las reformas de la década de 1960. Las posturas físicas y los gestos del sacerdote se describen con atención al más mínimo detalle, especialmente para el canon. Las exhaustivas instrucciones del Indutus Planeta influyeron a su vez en la práctica litúrgica de la curia papal y ayudaron a dar forma al Ordo Missalis Secundum Consuetudinem Romane Curiae, que se incorporó gradualmente a los misales de las diócesis locales y de las órdenes religiosas de toda Europa. Así, a través de los franciscanos se logró una unificación de la estructura ritual y de la forma de la misa en la Iglesia latina, en un grado que los papas anteriores pudieron haber exigido, pero nunca pudieron implementar de manera efectiva. Ciertamente, esta estandarización del misal y del breviario, para la que los franciscanos actuaron como catalizadores, no se produjo de la noche a la mañana, sino a través de un largo y complejo proceso de transmisión de manuscritos. Las variaciones locales se mantuvieron, especialmente en los ritos de introducción, ofertorio y conclusión. El misal plenario y la expansión de las misas privadas. Entre los siglos IX y XIII, los manuscritos compilados y ordenados para distintos actores litúrgicos, sacramentario, leccionario, antifonario, fueron suplantados gradualmente por manuscritos que contenían los textos completos de una celebración ritual concreta, pontifical, misal, breviario. Este proceso de transición no fue en absoluto uniforme y debe considerarse por separado para cada género de libro litúrgico. El misal plenario, Liber Missalis, Missale, surgió por razones principalmente prácticas. Las catedrales, los monasterios y las colegiatas podían reunir fácilmente los recursos humanos y materiales para la celebración solemne de la liturgia, incluido el conjunto de libros para las funciones de los diversos ministros. Pero, como la red de iglesias parroquiales crecía incluso en zonas remotas del norte y el oeste de Europa, la misa se celebraba con frecuencia en circunstancias modestas, que sólo permitían una forma más sencilla del rito. Un único manuscrito que contuviera todos los textos de la misa, atestiguado por primera vez en el siglo IX,
demostró su utilidad pastoral. La popularidad del misal plenario también se vio facilitada por la creciente práctica de las misas privadas, que llevó a la concentración de las funciones litúrgicas en la persona del sacerdote celebrante. Sin embargo, Stephen Van Dyke y Joan Hasselden Walker advierten con razón que la relación entre ambos fenómenos no es tan estrecha ni directa como se suele suponer. Hay una considerable variedad de libros de misa entre los siglos IX y XII. Algunos sacramentarios están provistos de notas marginales para indicar los incipits de los cantos, presumiblemente cantados de memoria. Algunos manuscritos representan un sacramentario gradual completo y en algunos casos se añade un leccionario, de modo que todos los textos de la misa están contenidos en un libro, aunque en secciones separadas. La celebración regular de misas votivas no requería un misal plenario con el ciclo completo del año litúrgico. Un simple fascículo, libellus missarum, con los textos específicos era suficiente. Las reuniones con pocos fieles para celebrar la Eucaristía están atestiguadas en los 3 primeros siglos, cuando las comunidades cristianas se encontraban en una posición vulnerable y estaban sujetas a persecuciones ocasionales. Estas circunstancias exigían una simplificación del ritual externo, que se mantuvo en lugares donde las congregaciones eran pequeñas y los recursos limitados. Sin embargo, la misa privada de la primera época medieval no se define simplemente por su sencillez ritual. La novedad consistía en la celebración de la misa por un sacerdote con solo uno o dos asistentes, a diferencia de las misas conventuales o parroquiales. La participación de los fieles laicos en las misas privadas sería meramente accidental. A partir del siglo IV hay cada vez más pruebas de la celebración frecuente, incluso diaria, de la Eucaristía en el occidente latino, lo cual se asocia al movimiento ascético. Se impuso el piadoso ideal de que cada sacerdote celebrara la misa a diario, para beneficio espiritual de los vivos y los muertos, y probablemente era la norma general en los monasterios hacia el siglo VIII. Hay que tener en cuenta otro factor importante, a saber, el creciente deseo de los laicos de que se ofrecieran misas por intenciones específicas, vota, que tenía sus raíces en la antigüedad tardía. Es especialmente importante la creciente demanda de misas por los difuntos, sobre todo en los días señalados para las conmemoraciones. Los sacerdotes seculares siguieron el ejemplo monástico y empezaron a celebrar misa más a menudo, a veces incluso varias veces al día, para cumplir con intenciones particulares por las que se acostumbraba a ofrecer un estipendio. Esta práctica fue repetidamente censurada en la legislación eclesiástica, hasta que Inocencio III, en 1206, limitó definitivamente a una al día el número de misas que un sacerdote podía celebrar, excepto el día de Navidad, donde la tradición romana enumera 3 misas papales en diferentes iglesias estacionales y en caso de necesidad. En los siglos IX y X, los obispos y los sínodos también prohibieron repetidamente la misa solitaria, es decir, la celebración de la misa por parte del sacerdote sin asistentes. Incluso, una misa privada debía celebrarse con la asistencia al menos de uno o dos clérigos de órdenes menores, de acuerdo con la forma plural de la salutación litúrgica Dominus Vobiscum. En la celebración privada de la misa, las partes asignadas en su forma solemne a los distintos ministros eran recitadas por el propio sacerdote, y cada vez con más frecuencia se rezaban en lugar de cantarse. Como el espacio de los altares laterales era más reducido, el ceremonial se redujo y finalmente las lecturas fueron leídas por el sacerdote en el altar. El predominio de las misas privadas parece haber dado lugar gradualmente a la costumbre de que en la misa solemne el celebrante recitara en voz baja los cantos ordinarios y propios, que eran cantados por la escola, así como las lecturas proclamadas por el subdiácono y el diácono.
Aunque deplora esta evolución que separa al sacerdote de la schola cantorum y facilita la secularización de la música eclesiástica, Joseph Andreas Jungmann señala cáusticamente que hay un cierto progreso en el hecho de que el sacerdote, en lugar de llenar cada momento disponible con largas apologie, recite los textos bíblicos del propio de la misa. De hecho, la nueva práctica podría haber estado motivada por el deseo de refrenar las oraciones privadas del sacerdote y ordenarlas según los textos litúrgicos oficiales. A pesar del fuerte impacto de la misa privada, la misa solemne, misa solemnis, con asistencia de diácono y subdiácono, siguió siendo la forma normativa del rito. Los tratados teológicos del siglo XIII sobre la liturgia, incluidos los escritos de Santo Tomás de Aquino, comentan solamente la misa solemne.